En la mitología griega, existe una diosa asociada principalmente con la magia y la brujería. Su esfera de influencia también incluye a la luna, la noche, las encrucijadas, los fantasmas y la nigromancia. Su influencia era tal que hasta el mismo Zeus le tenía miedo, dado que en su mano estaba decidir quién moría y quién no. Se le describe con un aspecto fiero y terrible, poseedora de 3 cuerpos o 3 cabezas, una de perro, otra de caballo y una de león. A veces, simplemente como 3 mujeres, pero en una sola. A pesar de su temible apariencia, en su interior se esconde un corazón sensible y tierno. Ella es la diosa de la luna, la diosa de las tinieblas, es la diosa de las encrucijadas, la protectora de las mujeres en parto y de los bebés recién nacidos. Ella es la deidad femenina de la noche. Y yo soy el documentalista. Y esto es Hécate, la protectora de las brujas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los poderes de Hécate. Generalmente se cree que Hécate era hija de Perses y Asteria, ambos titanes de la segunda generación. Otros, sin embargo, han afirmado que era hija de Zeus y de Hera o de Feraea. Otros han afirmado que era hija de Leto o de Tártaro. En cualquier caso, se considera que Hécate no formaba parte original del panteón griego, y se dice que su culto se originó en la antigua Tracia, o quizás en Caria, Anatolia. Los adoradores originales de Hécate creían que la diosa tenía un poder sobre el cielo, la tierra y los mares, lo que la convertía en una diosa increíblemente poderosa. Hécate tenía el poder no solo de conceder a los que favorecía riqueza, buena fortuna y sabiduría, sino también de negar estos dones a los que consideraba indignos. Era honrada por todos los dioses, incluso Zeus. Como se puso del lado de los olímpicos durante la titanomaquia, fue el único miembro del antiguo régimen que conservó sus poderes tras la derrota de los titanes. Hécate en el mito. No hay muchos mitos sobre Hécate. Sin embargo, la diosa se menciona en el mito del rapto de Perséfone por Hades. De hecho, desempeña un papel importante en este relato. Hécate se menciona en la versión de Homero del mito, que se conoce como el himno homérico a Deméter. Según el poeta, Hécate fue la única deidad, aparte del dios del sol Helios, que presenció el rapto de Perséfone. Por ello, cuando Deméter, la diosa de la agricultura y madre de Perséfone, inició la búsqueda de su hija, Hécate, con una antorcha encendida en cada mano, la acompañó. Una vez encontrada Perséfone, Hécate se convirtió en su compañera y asistente. La diosa Hécate en el arte. Gracias a este mito se formó la imagen típica de Hécate en las obras de arte. Inicialmente, se le representaba como una diosa de una sola forma con una larga túnica. En cada una de sus manos, la diosa sostenía una antorcha encendida, una clara referencia al papel que desempeñó en el mito del rapto de Perséfone. Más tarde, sin embargo, se le representó como una diosa de triple forma. En esta representación, Hécate tiene 3 cuerpos que se sitúan uno detrás del otro, y se ha especulado que esto pretendía permitir a la diosa mirar en las 3 direcciones simultáneamente.
Esto coincide con su papel de deidad encargada en las encrucijadas. También se debe a esta función el hecho de que se erigieran pilares llamados Hecataea en las encrucijadas. Dichos pilares se situaban también en las puertas y probablemente cumplían una función apotropaica. Con el tiempo, el poder de Hécate se redujo y su esfera de influencia se volvió más específica. Como resultado, se la recuerda más como una diosa mística asociada a la magia y a la hechicería. En las obras de los trágicos del siglo IV, Sófocles y Eurípides, por ejemplo, Hécate era representada como una diosa de la brujería, mientras que un siglo antes era representada como una diosa mucho más poderosa y amplia, como se ve en las obras de Esquilo. Su papel se ve reforzado por el hecho de que es la diosa que se menciona con más frecuencia en los textos mágicos. Por ejemplo, en los papiros mágicos griegos, así como en las tablillas de la maldición. En el 400 a.C. había mujeres seguidoras de Hécate y se las concibió como figuras malvadas. El poder de Hécate y sus hijas causaría inquietud en los hombres por el hecho de que las mujeres se dedicaran a una diosa tan poderosa sobre la cual no tenían dominio. Las sacerdotisas de Hécate eran mujeres fuertes y muy poderosas, que contaban con la guía y protección de la diosa. Los atributos de Hécate han cambiado con el tiempo. Ha pasado de ser una diosa próspera que ayuda a los humanos en la pesca, ganado, entre otros, a ser protectora de hogares y partera, diosa liminar, hasta ser la diosa de la brujería, los fantasmas, el inframundo y los cruces de caminos. Hécate, la triple diosa. El término triple diosa se utiliza con poca frecuencia fuera del neopaganismo para referirse a tríadas de diosas. Las tres figuras femeninas son descritas con frecuencia como la doncella, la madre y la anciana, cada una de las cuales simboliza una etapa separada en el ciclo de la vida de las mujeres y una fase lunar. Por ejemplo, luna creciente, la doncella, es el aspecto más joven de la diosa. Es ingenua y a la vez seductora, enamorada y curiosa. Representa la niñez y juventud del ser humano. Su estación regente es la primavera, donde se reinicia el ciclo dando lugar al renacimiento de la vida. Se le evoca para la belleza, el romance, el amor y la juventud. Luna llena, la madre. Es el aspecto maduro de la diosa. Es maternal y compasiva, pero a la vez protectora de sus hijos. Representa la madurez del ser humano. Su estación regente es el verano y el inicio del otoño, cuando es época de cosecha, cuando la tierra da sus frutos. Se la evoca para la protección, la fertilidad y la madurez. Luna menguante, la anciana. Es el aspecto de la vejez de la diosa. Es sabia y experimentada, nos orienta y aconseja, representa la vejez del ser humano. Su estación regente es el final del otoño y el invierno, cuando las hojas se caen y el frío inunda la tierra. Se la evoca para la sabiduría, la vejez y la muerte. Según Pausanias, Hécate no fue representada de forma triple hasta finales del siglo V a.C. Algunos retratos clásicos la muestran como una diosa triple, sosteniendo una antorcha, una llave y una serpiente. Otros continuaron mostrándola en su forma simple. En algunos escritos de magia griegos, de inspiración egipcia y en los papiros de la antigüedad tardía, era descrita con 3 cabezas. Una de perro, otra de serpiente y otra de caballo. Cruces, umbrales y encrucijadas. Hécate era también la diosa de las encrucijadas y cruces de caminos, papel que proviene de sus orígenes como diosa de las tierras salvajes e inexploradas.
Tradicionalmente se le ha asociado directamente con los cruces de caminos, las entradas, los umbrales, las puertas y los espacios liminales, ya sean estos mundanos o de otro tipo, como la transición hacia la muerte, el camino al inframundo, o en general, los estados fronterizos entre los principios y los finales simbólicos. Hécate regía tanto los cruces como los momentos cruciales de la vida. Está íntimamente relacionada con el momento del nacimiento, las entradas, las puertas y las llaves, las fases del crecimiento humano, la virginidad femenina, la preservación, su ruptura o la esterilidad. Hécate, la brujería, la luna y los fantasmas. Yo soy la madre natural de todas las cosas, la señora y gobernadora de todos los elementos, la progenie inicial de los mundos, la jefa de los protectores divinos, la reina del cielo, la principal de los dioses celestiales, la luz de las diosas. A mi voluntad se disponen los planetas del aire, los vientos saludables de los mares y los silencios del infierno. Mi nombre, mi divinidad es adorada en todo el mundo de maneras diversas, en costumbres variables y con muchos nombres. Algunos me llaman Juno, otros Belona de las batallas y otros Hécate, principalmente los etíopes que habitan en Oriente y los egipcios que son excelentes en todo tipo de doctrina antigua y por sus propias ceremonias acostumbrados a adorarme. Me llaman Reina Isis. Yo soy el documentalista. Y esto fue Hécate, la protectora de las brujas.